siempre tengo que hacer. Ahí está. Y hoy no sé qué pasó. Vamos a dejar de compartir un poco. Sí, otra vez. Ahí sí. Ahora sí tomo. Ya chicos, como ven aquí en pantalla, hoy día vamos a trabajar lo que corresponde al lenguaje literal y el lenguaje figurado. ¿Ya? Espero que se esté escuchando bien, que se oiga de buena manera. Ustedes me avisan, por favor. Yo eh, partí ahí la, la primera diapositiva con esa imagen, ¿cierto? Del joven, donde dice corazón roto, pena aguda causada por amor, ¿cierto? Que en el fondo alude a este tipo de lenguaje. Entonces, pregunta para los que están ahí al otro lado de la pantalla. ¿Ya? ¿Tienen claro cómo funciona el lenguaje figurado? ¿Hay alguna duda? ¿Lo han escuchado antes? Yo supongo que sí, pero me gustaría escuchar ahí alguna definición inicial que ustedes pudieran darme o alguna expresión, alguna fórmula que uno ocupe todos los días y que sea el lenguaje figurado. Los escucho, los leo, los oigo. A ver, ahí vienen ingresando más, parece. Alguien que se atreva, alguna expresión del lenguaje figurado que siempre ocupen. Nada. Alguien me rayó ahí la pantalla, parece. Ya. Se escuchó ahí algo, pero no, parece que no era. Fui yo, Bueno, profe, buenas tardes. Hola, hola, Joaquín. hola, hola, ¿qué tal, Joaquín? Dígame. No, no, que estaba ingresando a la clase. Me atrasé. Ya, ok, ok. Ya, muchachos, a ver, hoy día vamos a ver la habilidad de interpretar asociada al lenguaje literal y figurado, básicamente porque en la medida en que uno aprenda a eh, revisar de buen modo las pistas que un texto me muestra, voy a poder hacer una interpretación correcta, es decir, voy a poder darle el sentido correcto al mensaje que se me está transmitiendo y no a lo mejor poner más allá eh, relacionado con mi propia opinión y eso va a significar que seguramente tenga un resultado negativo. Entonces, importante, muy importante, tratar de poner en contexto cada una de las expresiones. Entonces, vamos a objetivos de aprendizaje que corresponden a, primero, reconocer el lenguaje literario y el lenguaje figurado. ¿Ya? Yo supongo, imagino, tengo la impresión de que esto lo deben haber visto en el colegio, pero nunca está de más porque cuando uno tiene que realizar los ejercicios que muestra el DEMRE, muchas veces como los textos son de otra época, de otra cultura, nos cuesta poder llegar a una interpretación correcta y por lo tanto hay que aprender a mirar dentro del texto las pistas que me pueda dar para poder yo llegar a una interpretación que sea la adecuada. Entonces es importante hacer la diferencia entre un tipo de lenguaje y otro. Segundo lugar, voy a tratar de mostrarles estrategias para transformar información. Y ahí está la clave, porque aquí hay un cambio que hubo respecto de la antigua PSU PDT después y hoy día PAE, ¿ya? Antes cuando uno miraba el continuum de habilidades, ¿cierto? Que yo se lo he mostrado otras veces como si fuera una especie de escalerita, ¿cierto? Donde uno va subiendo, ¿ya? Uno se encontraba, como yo le he explicado en otras ocasiones, que abajo, aquí, uno partía con la habilidad más básica de identificar. ¿Ok? Hoy día y que aparece en la diapositiva, que es la de
interpretar, ¿ok? Lenguaje literal asociada tanto a la intención como a otra habilidad que hoy día no aparece dicha de manera explícita dentro de el manual PAES que uno pudiera encontrar, pero que sí va a estar de fondo, que es la idea de, o la habilidad de transformar. Por eso que ahí aparece en el objetivo, ¿cierto? El verbo transformar. ¿Qué implica el transformar en palabras muy sencillas? De que yo, ¿cierto? Pueda ser capaz de traducir en palabras más sencillas de un tipo de lenguaje a otro una expresión. O, por ejemplo, que yo pueda sacar de algún texto alguna moraleja, y generalmente las moralejas están dichas en lenguaje figurado. Por lo tanto, ahí hay una doble lectura, porque uno tiene que llegar a una síntesis, ¿cierto? Para poder sacar esa idea que está dicha de manera implícita y luego de realizar ese proceso uno tiene que interpretar de acuerdo a lo que el texto completamente dijo, que es lo que sería esa síntesis que generalmente está dicha en lenguaje figurado. Entonces, en el fondo, trabajar con el lenguaje figurado es bastante complejo. Hoy día, si bien no se expresa literalmente, a propósito de esta palabra que se ocupa aquí hoy día, eh, la habilidad de transformar sí está evidentemente implicada y no va a desaparecer, creo yo, porque van a seguir apareciendo textos donde uno tenga que hacer este ejercicio cognitivo. Entonces es importante aclararlo por si hay alguno que dio las pruebas antiguamente, que yo sé que aquí hay varios que la han dado y se acordarán que en algún momento aparecía esta habilidad dicha claramente y hoy día no está, pero sí, uno la tiene que deducir igual. Por último, obviamente que vamos a realizar ejercicios y hoy día voy a tratar de, ¿cierto?, no extenderme tanto en algunas explicaciones de tal manera que eh, podamos revisar por lo menos unos 2 o 3 ejercicios, ¿ya? Eso también depende de la dinámica de la clase, si ustedes participan más o participan menos, cuando participan más a veces más largo, cuando participan menos puedo revisar más ejercicios o en su defecto si es que se avanza rápido podemos llegar a terminar un poco antes, eso es relativo. Ya, han habido muy pocas ocasiones, me parece, este año en las cuales he terminado, no sé, unos 5 o 10 minutos antes, que no ha sido más que eso. La mayoría de las veces nos pasamos un par de minutos. Ya, entonces, vamos a la primera pregunta con la que yo parto la clase siempre, ya son casi las 7 de la tarde, después de esa introducción, ¿qué es el lenguaje literal? ¿Ya? Entonces, ¿hay alguno que se atreva sin mirar YouTube, sin mirar Google, sin ir a mirar un diccionario? eh, ¿Cómo podría ser o cómo definirían el lenguaje literal? ¿Los oigo ¿Qué o los sale en leo? el texto? Ya lo que sale en el texto, pero lo que sale en el texto pudieran ser muchas cosas, De manera sea un poco explícita. de manera explícita ya. ¿Qué sería explícito entonces en este caso, Ignacio? Coherente y claro. O sea, como que a simple vista. A simple vista, ya. Bien, dame un ejemplo. No se me ocurre ninguna ahora, pero... Eh... Perdón, profe, pero... No se preocupe. ¿Alguien más ahí puede ayudar a Ignacio? No ¿Pudiera se me dar un ocurre ejemplo de ninguno. lenguaje literal? No se le ocurre ninguno. No, es como que piden una pregunta y ahí está. No sé. Literalmente, cuando dicen literalmente, o sea, no se me ocurre ningún ejemplo, pero cuando dicen literalmente, es cuando está El escrito. lenguaje que hablamos nosotros mismos, Ya, el lenguaje que hablamos nosotros mismos, ahí dice el compañero. Pero seamos más prácticos. Están siendo muy teóricos. Por eso yo les estoy preguntando que me lo rebajen a un ejemplo en específico. el lenguaje literal es todo lo que nosotros leemos, los libros, la revista, todo es un lenguaje literal. Yo pienso, Ya. porque todo está escrito en literalmente. Algo que se intenta decir, pues, profe. Algo que se intenta expresar, no sé, pues, literalmente. Ujú.
Sí, lo que pasa es que yo los oigo y no me estoy sonriendo porque me esté burlando, ¿ah? O sea, acá. Pero sí me llama la atención que son muy teóricos y dan vueltas las mismas cosas y les complica pensar en un ejemplo práctico. Yo les voy a decir una cosa muy sencilla, ¿ya? Aquí, ¿Una oración? ¿cómo? ¿Quiere que le digamos una oración? Claro, un ejemplo. Un monólogo, por ejemplo, yo saludo a mi compañero, buenos días, buenas tardes compañero, ¿cómo estás tú hoy en la tarde? ¿Ese es como un lenguaje literal o no? Ya. Ok, sí, hay algo de eso. Hay una compañera que me dice por dentro, es algo real y concreto, profe. Ya. Ok. ¿Qué cosa real y concreta? Si no está mal lo que ustedes me dicen, insisto, no me parece mal. Solo que estoy apelando a que ustedes sean capaces eh, de bajar eso que me están diciendo a una situación real. Por eso yo estaba hablando, por ejemplo, acá del reloj. Por ejemplo, si yo digo que tengo aquí en la mano, tengo el reloj, uno inmediatamente piensa, ¿cierto?, en la imagen de un reloj, que este es un reloj, ¿cierto?, que no es digital, sino que es analógico y que tiene, ¿cierto?, eh, un número así la vuelta, ¿ya? ¿Ok? Es como dijera Pero, por el ejemplo, sol, yo podría la decir, televisión, ¿cómo? como dijera alguna palabra, el sol, la televisión, miro tele, voy al parque. Exacto, ahí sí, Joaquín, ahí sí, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es exactamente el significado primero o el significado que todo el mundo conoce del diccionario de a eso que tú te estás refiriendo. Por eso yo daba el ejemplo del reloj. Cuando uno dice reloj, inmediatamente uno se le viene a la cabeza la imagen de un círculo con los numeritos, ¿cierto? O de un círculo, un rectángulo con la hora. Uno piensa en eso es literal. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo digo el reloj de la vida, ya ahí no estoy hablando el lenguaje literal. ¿Qué estoy hablando cuando digo el reloj de la vida? Algo supuesto, algo que no sabe si será así o no, que viene a futuro, ¿Está ocupando un metáfora? supuesto. Estoy ocupando una metáfora, bien, Joaquín. Bien, también ahí el compañero. Estoy aludiendo cuando digo el reloj de la vida a una imagen. Yo me estoy refiriendo al reloj que yo me pongo en la muñeca o encuentro en una pared, sino que me estoy refiriendo al tiempo, ¿cierto? Que pasa en un periodo de tiempo mucho más extenso, ¿ya? Entonces uno piensa en el reloj de la vida en un camino largo seguramente y que uno tiene que recorrer. O uno podría pensar en miles de imágenes porque en el fondo se asocia a algo concreto, ¿ya? Que ese reloj literal que mide el tiempo a la vida como un continuum de tiempo. Entonces, por eso yo hago una especie de comparación implícita, ¿ya? Y ahí entramos a hablar de lenguaje figurado. Entonces, después de esta introducción, y eso yo lo estoy preguntando como para poder ir testeando, eh, cómo ustedes lo aplican, vamos a lo que nos dice directamente el significado o lo que uno encuentra en el diccionario, ¿ya? Entonces, lenguaje literal tiene como sinónimo denotativo, ¿ya? Y como dice acá, es aquel que figura en un diccionario, ¿ya? En consecuencia, el que se ajusta a la norma, el que uno, como yo les decía, conoce universalmente, ¿ya? Su carácter, por lo tanto, es estandarizado, bien concreto, es objetivo, ¿ya? Que significa que si yo, por ejemplo, digo, me voy a sentar en una silla, todo el mundo va a pensar en la silla, ¿ya? Independiente la forma que pueda tener la silla. La silla, por ejemplo, y aquí voy a tratar de hacer un dibujo muy hacia la rápida. La silla podría ser algo así, ¿cierto? Yo no soy muy bueno para dibujar, pero ahí está mi silla, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, mi silla ahí redonda y le hago el respaldo, da lo mismo, ¿ya? Ya parece sillones en vez de silla, ¿cierto? Pero da lo mismo la forma. En el fondo, yo pienso en un elemento concreto que sirve para sentarse, para apoyar la espalda
y que todo el mundo debiera pensar en una silla, ¿ok? Eso es concreto, ¿ya? Eso es algo que todo el mundo debiera de conocer, eso es literal, ¿ya? Porque literal, miren, por eso yo la otra vez se lo expliqué, la palabra literal viene del latín litera, que es con 2 T, y litera, en palabras muy sencillas, en lo que nosotros conocemos como palabra. Palabra en latín se decía litera. Por lo tanto, en el fondo, cuando yo hablo del lenguaje literal, me estoy refiriendo a lo que la palabra en sí misma está diciendo y no más allá de eso. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Cuál es el problema? Cuando la palabra sale de esa primera relación, ¿cierto? Directa con un elemento concreto y yo le empiezo a aplicar algún otro significado porque hay alguna característica de ese elemento concreto que lo relaciono con una situación distinta. Ahí empiezan las famosas acepciones o distintos significados que yo me encuentro en el diccionario y que dependiendo la situación pueden ser también concretas o no serlo, ¿ya? Esa es la clave, es lo que uno debiera tener en la cabeza, ¿ya? Entonces, por eso yo les preguntaba, porque claro, casi todos más o menos tenemos claro la diferencia entre lo literal y lo figurado. Me lo repiten de memoria, de hecho yo le pregunto al niño de quinto o sexto básico y más o menos él a esa altura ya debería de tener una, una idea clara de cuál es la diferencia entre algo concreto y algo que no es concreto, que sería lo mínimo con lo que uno debería de partir. Pero cuando yo le pregunto por algo que observa, que puede comprobar, ¿ya? Y que en el fondo se apega a la realidad, ahí a todo el mundo de repente le pasa que le cuesta encontrar el ejemplo preciso, exacto, como lo que pasó ahora que usted les contó, como entrar a pensar en algo concreto, cuando es más sencillo lo que parece. A veces lo evidente resulta más complejo, ¿ya? Entonces, como dice acá, es utilizado principalmente en textos no literarios, como el texto expositivo. Entonces, ahí está lo que me decía de alguna manera, si no me equivoco, Aldo, eh, que es el lenguaje que uno se encuentra, por ejemplo, en el diario, en una revista. Yo lo he escuchado, por eso le decía, sí, hay una relación, algo hay ahí, está bien, no está mal, pero dependiendo de la sección que yo me encuentre del diario, voy a encontrar un lenguaje más expositivo y en otra no. Acuérdense que la semana pasada, los que tienen buena memoria, estuvimos viendo el texto periodístico y estuvimos viendo los textos de opinión. En el texto de opinión podía haber información que es literal y podía haber opinión también donde puede estar traspasado por expresiones no literales, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno piensa en eso, porque lamentablemente en nuestra vida cotidiana, los chilenos particularmente, somos muy dados a utilizar expresiones figurativas en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, nos cuesta a veces diferenciar en algunas expresiones si estamos refiriéndonos a algo que es literal o no, porque la costumbre nos hace asumir ciertos significados prácticamente porque lo utilizamos frecuentemente. Ya. Ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo un texto a propósito de lo que decían que se sacó de memoriachilena.cl, que es un sitio que casi siempre se ocupa, ¿cierto? Cuando uno hace tareas, cuando refiere a cosas históricas, y que está centrado en este tipo de lenguaje inicial que es el lenguaje literal. Dice, el primer ferrocarril de Chile, ferrocarril Caldera Copiapó, y si uno lo lee, dice, en julio de 1851, ahí hay una fecha, se inauguró el primer tramo de la vía férrea de 41 kilómetros de longitud entre la ciudad de Caldera hasta Monte Amargo. La Copiapó fue la primera locomotora en recorrer las vías nacionales. Este fue un gran momento para William Wheelwright, creo que se pronuncia así, el infatigable ingeniero norteamericano, precursor de la compañía del camino ferrocarril de Copiapó, empresa constructora de la primera vía férrea nacional y la tercera de Sudamérica. Sin embargo, es necesario constatar que la idea original de la construcción de un ferrocarril chileno fue de un relojero de Valparaíso,
Juan Mouat, quien incluso realizó algunos estudios destinados a materializar su sueño. ¿Eh? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, este texto habla de un hecho concreto. Las palabras que se utilizan son palabras que no tienen prácticamente doble significación que lo que se está nombrando. Y es un texto que uno pudiera considerar como un texto expositivo predominantemente. Entonces, en ese sentido, aquí hay lenguaje literal. ¿Sí? No creo que ahí haya mucho problema eh, en poder identificarlo. Sin embargo, ya uno pudiera encontrar, y a ver si ustedes me ayudan ahí, alguna expresión que dentro de este texto, que es un texto informativo expositivo, pudiera dar a una interpretación no solo literal. ¿Hay alguno que me pudiera decir si hay alguna frase, oración, un par de palabras dentro de este texto que no sea completamente literal? Profe, ¿lo puede leer de nuevo? Lo leo, ningún problema. Dice, el primer ferrocarril de Chile, Ferrocarril Caldera Copiapó. En julio de 1851 se inauguró el primer tramo de la vía férrea de 41 kilómetros de longitud entre la ciudad de Caldera hasta Monte Amargo. La Copiapó fue la primera locomotora en recorrer las vías nacionales. Este fue un gran momento para William Wheelwright, el infatigable ingeniero norteamericano, precursor de la Compañía del Camino Ferrocarril de Copiapó, empresa constructora de la primera vía férrea nacional y la tercera de Sudamérica. Sin embargo, es necesario constatar que la idea original de la construcción de un ferrocarril chileno fue de un relojero de Valparaíso, Juan Mouat, quien incluso realizó algunos estudios destinados a materializar su sueño. Ya. Profe, ¿Hay no alguna sé si está bien. expresión que pudiera ser no literal? Dígame. Profe, puede ser donde dice sin embargo y sigue, que no leo bien, profe, todavía. Puede ser donde dice sin Dice, embargo, es necesario constatar la idea original de la construcción de un ferrocarril chileno. sí, una cosa así. Yo pienso que podría ser ese no literal. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué te, qué te, qué te produce la idea de que ahí hay algo que no es literal? Porque ahí dice sin embargo, que no leo bien, profe, me parece. A ver. Dice, es necesario constatar que la idea original de la construcción de un ferrocarril chileno fue de un Ahí relojero de en Valparaíso, Juan la Mouat. idea, la idea a mí como que me sonó Ya, como que no fue algo literal, por la idea, como una ilusión, no sé. Eso me sonó a mí. ya, ok. Claro, porque en el fondo la palabra idea es una palabra que se refiere a algo que es mucho más abstracto, ¿cierto? Ujú. Pero en el fondo, Sí, si uno dice idea, uno entiende, o todo el mundo debería de entender que es algo abstracto que a alguien se le ocurrió. O sea, no debería de haber tanto problema ahí. Pero sí, para los que están leyendo, hay una expresión que está al final del texto que Profe, no tiene un carácter literal directamente. Sí, dígame, Yasmín. ¿podría ser materializar su sueño? Materializar su sueño. ¿Por qué, Yasmín? Lo veo como que los sueños son algo como muy abstracto, por así decirlo, y no es algo que se pueda materializar como, no sé, hay sueños muy locos como para llevarlo a la realidad, algo así. Claro, exactamente, eso es, eso es. Entonces, ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque este texto, si bien podríamos hablar del 95% un texto literal, la última expresión que está ocupada dentro de un texto que es informativo expositivo
tiene una expresión que no literal, porque materializar, materializar significa que yo llevo, ¿cierto?, a algo concreto, em, algo que tengo en mi cabeza, en este caso, su sueño. Y como usted muy bien dijo, si bien todo lo que nombró antes podrían ser parte de su sueño, el sueño es algo que nunca se va a lograr concretizar, va a seguir siendo un sueño. Por lo tanto, es una expresión que me intenta transmitir una idea, ¿cierto?, de literalidad, pero que en el fondo no lo es. Entonces, ¿a qué voy? Que mucho texto pasa, que lo que les decía en la introducción, o muchas conversaciones, o mucho del lenguaje que nosotros utilizamos todos los días, están cargados de expresiones que pasan, lo voy a decir así bien poco formalmente, pasan coladas, y de hecho es una expresión figurativa, como literales cuando no lo son. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. Por eso que me detuve en esto para que ustedes lo visualizaran. Avancemos, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta, que es obvio. ¿Qué es el lenguaje figurado entonces? De lo que hemos estado tratando de hablar en relación al lenguaje literal. ¿Alguien me podría dar una definición de lenguaje figurado? Es como decir algo sarcásticamente. Sí, sí, porque en el fondo el sarcasmo es cuando yo digo algo, ¿cierto? Pero estoy diciendo lo contrario de lo que yo en realidad estoy diciendo. Es muy un buen pariente de la ironía, el sarcasmo. La diferencia está en que la ironía no necesariamente tiene un tono insidioso, ¿cierto?, de causar daño. En cambio, el sarcasmo sí. Cuando yo digo algo con sarcasmo, porque en el fondo me estoy burlando de la otra persona diciéndole algo, cuando en el fondo le estoy diciendo lo contrario. Sí, tiene algo de figurado el sarcasmo, tiene razón. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Profe, ¿cómo describir? No es describir, Joaquín, porque cuando yo describo algo, lo que estoy haciendo es decir cómo es algo. Y si yo digo cómo es algo, lo más probable es que ocupe un lenguaje más literal que figurado, a menos que lo que esté describiendo sea algo abstracto que difícilmente con algo comprobable yo lo pueda describir de buena manera. Por ejemplo, a Yo ver, le decía describir como relacionar. No sé si me entiende. ya, ahora sí, claro, es que ahí la palabra está mejor, es más precisa. Claro, el lenguaje figurado tiene que ver con hacer una relación. Eso es verdadero. Porque si yo pienso en describir, por ejemplo, yo podría, a ver, tengo acá, sí, acá tengo un adorno, me corrí, por eso, tengo, por ejemplo, esta teterita, ¿ya? Yo la tengo aquí de adorno, de hecho aquí eh, a veces guardo plata, guardo las monedas de 500, igual después me joden mi hijo y me la sacan. Eh, pero, por ejemplo, yo puedo describir este objeto. Es circular, tiene cierto circular, es de color café claro, tiene una manilla como de madera, unos tornillos, una tapa. Estoy diciendo cómo es, ¿ya? Pero, por ejemplo, por eso te decía yo, lo que es más observable generalmente yo lo puedo describir desde el punto de vista de palabras que refieran directamente a algo. Pero en lo figurado, yo podría, por ejemplo, describir el amor. ¿Mm? Como Profe, hablar con disculpe, metáforas, me dice ahí por interno. Claro, profe, ¿sería entonces subjetivo? Porque todos tienen una versión distinta. exactamente. El lenguaje figurado es más subjetivo en ese aspecto. Y por eso que resulta tan difícil a veces de poder llegar a él, ¿ya? A menos que lo que yo esté diciendo sea tan archiconocido y tenga una interpretación de acuerdo al contexto que todo el mundo conozca, que se transforme en algo más objetivo. Por ejemplo, eh, aquí en Chile, eh, estoy tratando de pensar, a ver, ya, por ejemplo, decir te quiero caleta es una
expresión que ya todo el mundo sabe que la palabra caleta se está ocupando como reemplazo del adjetivo calificativo mucho. Entonces, sería raro que alguien le diera otro significado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tan intenso es ese caleta? Es subjetivo, ¿veo, no? Pero sí Profe, hay una expresión de cantidad ahí. Dígame. utilice el lenguaje figurado con la teterita que tenía usted. ¿Cómo sería? Ya, por ejemplo, podría decir de que esta es la fuente de mi escasa fortuna. ¿Entendió? Es una fuente esto, ¿no? Cuando uno habla de una fuente, ¿qué se te viene a la cabeza? Una fuente de agua. La fuente de agua. Exacto, una fuente de agua. Por ejemplo, se me viene una fuente de agua o se me viene, por ejemplo, una fuente de vidrio. A mí se me viene a la cabeza o de plástico, ¿cierto? En el fondo, un recipiente, ¿cierto? O como la fuente de agua, un lugar donde hay un caudal grande de, en este caso de agua, si es de agua, o un recipiente que te permite acumular algo. Entonces, cuando yo digo que esto es la fuente de mi escasa fortuna, y me dice fuente de mi escasa fortuna, dice una paradoja, ¿ya? Lo que estoy diciendo que aquí, ¿cierto? Yo guardo lo poco que tengo de dinero, por ejemplo, ¿o no? Pero lo dije de manera figurada y describí la teterita porque ese es lo que es para mí. ¿Me explico, no? Pero lo tienes que interpretar. ¿Cómo lo interpretaste? Porque yo te conté primero que aquí guardo las monedas de 500. Porque si yo no te digo eso, tú podrías pensar en cualquier cosa. Es mucho más abierto. Entonces, ahí hay un elemento importante y que voy a pasar a explicar aquí en la siguiente diapositiva, ¿ya? El lenguaje figurado o connotativo requiere del contexto para poder ser interpretado de manera correcta. O sea, si yo no conozco lo que está, por ejemplo, en un texto antes de la expresión figurada y lo que viene después de la expresión figurada, va a ser difícil que yo pueda darle un sentido lógico a ese mensaje. Por ejemplo, te doy una situación súper clara y que siempre sucede. Llega alguien a la sala de clase, a mí me ha pasado, día, no sé, día lunes, y pongámosle que justo el día sábado anterior hubo un cumpleaños. Y no sé, del curso fueron 25 de los 30. Y justo esos 5 que no fueron, llegaron el día lunes y escuchan que alguien le dice algo a otra persona, le tira una talla y se ríen los 25 que estuvieron en la fiesta. Y los otros 5, alguno de los 5, uno o dos que es más pillo, relacionó la talla con alguna información previa que tenía de los involucrados y al minuto se rió porque entendió, pero los otros 4 no entendieron y llevan un buen rato, van a estar un buen rato tratando de pensar, ¿por qué se están riendo todo esto? ¿Qué pasó? Y no va a faltar el que va a tener que venir a tratar de explicarle qué pasó para que pueda entender. ¿Me explico, no? Entonces, ahí hay una situación, el chiste, la broma, la talla, que requiere la mayoría de las veces de ciertos elementos contextuales para poder interpretarse. Lo mismo pasa con el lenguaje figurado. O sea, si yo no tengo los elementos de contexto, va a ser difícil que lo pueda interpretar. Por eso que es tan complejo, ¿ah? Poder, en algunos casos, para un estudiante, entender, por ejemplo, el lenguaje de la poesía, que está llena de lenguaje figurado. No porque no ocupe el lenguaje figurado todos los días en su diario vivir. Yo ya lo dije al principio de esta clase, los chilenos somos muy buenos para ocupar expresiones de lenguaje figurado. Estoy muerto de sueño, discúlpenle la grosería, estoy cagado de hambre, estoy cagado de calor. Uno siempre ocupa eso, pero si uno dijera estoy cagado de hambre, miren, piense, significa que tendría hambre y además estaría lleno de fecas encima del cuerpo. Eso sería lo literal.
Y ya la imagen resulta rara. ¿Me explico, no? Porque en el fondo uno está tratando de decir otra cosa, pero necesito el contexto. Si yo digo estoy muerto de sueño y le miro la cara a alguien y está lleno de ojeras y con los ojos rojos, uno inmediatamente dice, ah, este no durmió. Se hace la asociación, pero tengo que observar la pista. Ah, o digo, ¿cómo no anda? Este llega siempre llega muerto de sueño porque el fin de semana se lo pasa carreteando. Se lo pasa carreteando. ¿Han escuchado? ¿Ven? Y sigo ocupando expresiones que se ocupan mucho en nuestro país. Carreteando. ¿Por qué le decimos al salir a fiestas, cierto? Andar de carrete. ¿Qué implicará eso? ¿Cuál será la asociación? Por eso que cuando llega un extranjero no entiende, porque no tiene el contexto, porque no tiene las pistas. Entonces, el lenguaje figurado, y ahí voy a subrayar aquí en la diapositiva, es connotativo porque connotativo viene de con, y ahí le voy a agregar abajo, con texto. Y ahí, para que nunca se olvide, ¿ya? Y hoy no lo puedo escribir. Ahí está. Contexto, para que no se olvide. ¿Por qué? Porque en el fondo yo necesito esas pistas para poder interpretar. Entonces ahora cuando tenga dudas, por ejemplo, entre denotativo y connotativo, acuérdese, connotativo con texto. Y si necesita contexto es porque tiene que tener pistas para poder interpretarse. Denotativo es literal. No tienes necesidad de esas pistas. Entonces, por ejemplo, ahí yo siempre le doy esa clave porque esas dos palabras siempre se confunden. Denotativo con notativo. ¿Ya? Y generalmente lo connotativo alude a un segundo significado que depende de la situación. Esa es la clave. ¿Ya? Ahí voy a borrar y avanzo. ¿Qué más? Su carácter es simbólico. ¿Y qué quiere decir que sea simbólico? Simbólico viene de símbolo. Y el símbolo es generalmente algo que representa ideas, que representa creencias. Por ejemplo, ¿ya? Un símbolo es la cruz que utiliza un cristiano. Porque aunque yo pudiera hacer, por ejemplo, la cruz así, no es lo mismo que yo la haga así. Porque ya culturalmente uno sabe que esta cruz podría ser a lo mejor, no sé, un símbolo matemático. Y mire, símbolo matemático significa algo dentro de una ciencia, de una disciplina, pero no es lo mismo la cruz hecha así que ya por el solo hecho de tener un palito más largo y el otro más corto y estar en esa posición, a uno le refiere, ¿cierto?, a la cruz de Jesucristo. O, por ejemplo, si no quiero hablar de eso, puedo pensar en esta. No sé si la han visto. Esta. Eso corresponde a la famosa estrella de David. Uno la mira y los que hemos estudiado un poco de historia se acuerdan al tiro de los judíos. ¿Ven o no? Y hay una connotación, por eso se habla de connotación, porque hay una relación respecto de situaciones, eso es contexto, que a mí me entrega información que permite que yo interprete el significado de ese símbolo. Lenguaje figurado. Es metafórico, como decía acá uno de sus compañeros, porque la metáfora es la comparación que se hace entre un elemento concreto y una imagen asociada a ese elemento en relación con una cualidad. Por ejemplo, si yo digo, la culebra serpentea por los valles, entonces uno inmediatamente dice, ah, ¿cómo es una culebra? Una culebra es así, ¿cierto? Eso es serpentear. Y si usted dice, ah, serpentea por un valle, me imagino inmediatamente una montaña aquí y una montaña acá. ¿Qué cosa puede pasar en medio de una montaña que pasa moviéndose así?
Un río. Un río. Muy bien, Aldo, un río. Por lo tanto, ¿qué es lo que hiciste tú? Asociaste, te dije, una culebra. La culebra es el elemento real. La característica es el serpenteo. El río es la imagen que yo te traigo a la cabeza cuando te digo valle, porque ni siquiera te nombré el río, no lo nombré, pero cuando yo te digo valle o le digo a los demás valles, uno piensa, un valle es un lugar donde hay una montaña, y si me está diciendo entre medio del valle, ¿qué pasa entre medio de las montañas? Un río. La forma, porque uno asocia la forma, ¿ven? A el elemento concreto que te estoy nombrando. Entonces la metáfora funciona así, es comparar, ¿cierto? Sin decirlo, por eso que en el colegio ustedes les decían que la metáfora, como en quinto, en sexto básico, era una comparación sin el cómo. Esta definición es muy sencilla, es muy simple, es muy básica, porque en el fondo era lo que se le intentaba transmitir a un niño pequeño de quinto básico que recién está en el lenguaje concreto, para que pueda entender algo que es mucho más abstracto. ¿Ya? Pero ya cuando uno es más grande, uno debería de entender que no siempre es una comparación sin el cómo. Yo, en el fondo, es una comparación implícita entre dos elementos, un elemento real y un elemento que a mí me traen a la memoria una imagen y que relaciono, como muy bien dijo delante, me parece que Ignacio, hay una relación, ¿cierto?, de alguna característica. ¿Ya? Como cuando uno dice, por ejemplo, la canción que escuchaban nuestros papás, tus labios de rubí, de rojo carmesí, no sé si lo han escuchado, y ahora dice, tus labios de rubí, y uno dice, el labio tiene una forma, el rubí es una piedra, ¿en qué se parecerán el labio? Uno empieza a pensar, ¿en qué se parecerá el labio al rubí? En el color, pues. ¿Ven? Pero no te nombran el color. Lo que hacen es nombrarte el labio, te dicen rubí, que es la imagen que te traen a la memoria, y al traerte la imagen, tú dices, a ver, ¿en qué se parecen estas dos cosas? En el color, en el brillo. Si estoy mirando, por ejemplo, una chica que se coloca brillo en los labios y le están diciendo labios de rubí, a lo mejor pienso, mira, sus labios brillan tanto como esa piedra preciosa. O podría ser mucho más, mira, tiene los labios carnosos, tiene los labios, como se dice, yo voy a expresar otra vez expresión, mira, que atractivos son esos labios, igual como una piedra preciosa que pueda resultar muy atractiva, muy hermosa. Entonces ahí uno empieza a jugar, pero para poder jugar con esas comparaciones tengo que tener, y ahí hay algo que es complejo, y vuelvo a repetirlo, tengo que tener una especie de background, de conocimiento previo, contextual, que me permite llegar a una interpretación de sentido correcto de acuerdo a dónde se está utilizando la expresión. Y eso no siempre lo tenemos, sino estamos inmersos en la época en la cual el texto se generó. Por eso es tan complejo el lenguaje y por eso que generalmente a los jóvenes no les gusta la poesía, o por lo menos la poesía antigua, porque está hablando de otra época donde tenían otras imágenes, otras costumbres, y uno tiene que entrar a tener conocimiento previo de qué es lo que pasaba y de cómo pensaba la gente en esa época para poder interpretar mejor. Y si me colocan, por ejemplo, en La Paz, un poema de un autor que no he escuchado en mi vida, que no sé ni siquiera de a qué época pertenece, va a ser mucho más difícil. Si es verdad, uno no lo puede negar. Entonces ahí que te queda el puro texto y tratar de entender lo que se dijo antes, vuelvo a decir, a lo que se dijo después de la expresión por la cual te están preguntando. Voy a eliminar ahí mi rayado, ¿cierto? Y voy a avanzar. Me faltó un rayado. A ver, espérenme. Deshacer. Ahí desapareció. La otra línea azul no la hice yo, así que, y como no soy muy bueno con la tecnología, no sé cómo se borra. ¿Ya? Vamos a un ejemplo de lenguaje figurativo, ¿ya? Y que seguramente ustedes han escuchado, dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Ya. Pregunta para ustedes, supongo que han escuchado esa expresión. ¿Qué quiere decir esa expresión? A caballo regalado no se le miran los dientes. Que nunca no hay que rechazar un regalo. Ya, que no hay que rechazar un regalo. ¿Alguien más pudiera complementar lo que dijo Aldo?
¿Ve? Lo que dijo Aldo no está mal, pero es incompleto. Dígame. Que si le regalan uno no tiene que mirar más allá de eso. Porque es un Ya, regalo. que no- No hay como que juzgar lo que le dieron, porque está siendo regalado. ya, por ahí ya te acerca un poco más. Bien, Valeria. Tiene que ver con lo siguiente, por eso les decía yo, la expresión de Aldo va bien, en buen sentido. Lo que tú aportas está bien, lo complementa un poco más, pero necesitas tener una información previa. Supongo que algunos puede que sepan, y los demás si no saben, les cuento, que generalmente cuando alguien va a comprar un caballo, le mira la dentadura, porque la dentadura es la expresión de lo viejo o joven que es un caballo. Entonces, la expresión es a caballo regalado no se le mira los dientes, es como en el fondo que si te lo están regalando, tú no tenés que fijarte si está joven, si es adulto, si es viejo, porque en el fondo es un regalo. Y si el regalo te gusta o no te gusta, te tendrás que quedarte callado. Lo recibes porque es un regalo, independiente de las condiciones en que venga. A eso se refiere. ¿Ya? Claro, ahí me dice alguien por dentro, hay que no despreciar el regalo, sino agradecerlo. ¿Ah? Ok. Después dice, aquí hay una estrofa, dice, el miedo cambia la forma de las flores que esperan temblando el juicio final. Una a una las estrellas se arrojan por el balcón, el mar se está durmiendo detrás de un árbol con su calma habitual. Ya. Pregunta ahí, ¿cuántas figuras o cuántas expresiones figurativas hay ahí? ¿Ya? ¿Y qué querrán decir? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. ¿Cuántas expresiones figurativas hay ahí en esa estrofa? Dice, el miedo cambia la forma de las flores, que esperan temblando el juicio final. Una a una las estrellas se arrojan por el balcón, el mar se está durmiendo detrás de un árbol con su calma habitual. Ya, a ver, alguien me contestó ahí. En la quinta, será el quinto, aquí el quinto verso. Ahí la persona que me escribió por interno, o sea, con su calma habitual, o son 5 expresiones figurativas. Eso me dice, ya, son 5 expresiones figurativas. Miren, empecemos a ver, ¿ah? A propósito de lo que estábamos hablando. La primera, el miedo cambia la forma de las flores. Al tiro yo me empiezo a preguntar, ¿el miedo es algo concreto o abstracto? Abstracto porque puede haber diferentes fuentes de este miedo. Ya, ok. ¿Y el miedo, será que el miedo cambia la forma de una flor? No, pues imposible. No, no puede ser eso. Entonces, como eso no puede ser en lo concreto, seguramente al tiro yo me tengo que preguntar qué está queriendo decir. Después dice que esperan temblando el juicio final. O sea, las flores no esperan, ¿cierto? No son seres humanos. Ya. Y dicen, el juicio final. ¿Qué es el juicio final? ¿Qué significa la expresión juicio final? El fin, El fin de todo, ¿cierto? La muerte. Ya, me dice alguien ahí por interno. ¿Mm? ¿Ok? Eso sería como lo primero que uno se le vendría a la cabeza, ¿cierto? De hecho, el juicio final se supone que es la instancia en que se va a acabar el mundo y según la religión, ¿cierto? Vamos a estar todos ahí delante de Dios y nos va a decir, tú te vas para el infierno, tú te quedas acá arriba en el cielo. Porque fuiste bueno o porque fuiste malo. Eso es un juicio, ¿no? Entonces, ahora, que las flores esperen temblando el juicio final, imagen, pues, las flores no esperan. Después dice, una a una, las estrellas se arrojan por el balcón.
Una a una las estrellas se arrojan por el balcón. ¿Las estrellas se arrojan? ¿Qué sería el balcón en este caso? El cielo podría ser. El cielo podría ser, ¿o no? Entonces, y ahí ya, cuando yo pienso en eso, inmediatamente se me empieza a venir la imagen de la noche, ¿sí o no? Que en la noche, cuando está oscuro, empiezan a aparecer las estrellas, ¿o no? Y después dice, el mar se está durmiendo detrás de un árbol. O sea, como si el mar fuera a oscurecerse, a desaparecer, ¿o no? A dejar de estar moviéndose con su calma habitual. ¿Ven? Como que está disminuyendo. Entonces, pregunta ahora final, ¿cómo podría interpretar yo, de acuerdo a lo que decía mi objetivo de la clase de hoy día, esta estrofa? ¿Cuál es el sentido de esta estrofa? Aprovechar el tiempo que tenemos de vida. Está sobreinfiriendo, porque eso podría ser, pero si yo leo la estrofa, no hay pistas que me permitan decir eso. ¿Alguien más? Mire, piense. De nuevo, el miedo cambia la forma de las flores que esperan temblando el juicio final. Idea de fin. 1. Una a una las estrellas se arrojan por el balcón. Idea de fin, ¿cierto? De algo. El mar se está durmiendo. Cierre de algo. Detrás de un árbol con su calma habitual. Por lo tanto, si uno se da cuenta, aquí hay 3 expresiones figurativas, no 5, porque el verso 1, y ahí le voy a colocar el verso 1, está en relación con el verso 2. El verso 3 tiene, estos dos están juntos. El verso 3 tiene otra expresión, una a una las estrellas se arrojan por el balcón. Y el verso 4 dice, el mar se está durmiendo detrás de un árbol. Allá hay otra visión y dice, con su calma habitual. Está relacionado también con el anterior. Por lo tanto, ahí tengo 3 expresiones figurativas. Y las 3 de alguna manera me están hablando del cierre de una especie de proceso, como cuando se acaba el día y empieza la noche. ¿Me explico, no? ¿Se van dando cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Miré las 3 expresiones figurativas, parecieran que hablaran de cosas que no son nada de concreto y reales, pero le busqué cuál es el elemento conector. El elemento conector, el que lo relaciona por la imagen que me trajo la figura central, que yo les decía, la que dijo Aldo, de la estrella, ¿cierto? Y que van hacia el cielo, el cierre de un proceso, el término de algo. Se acaba el día y empiezan a aparecer todas las estrellas en el cielo. Te podría pensar, el miedo cambia la forma de las flores que esperan temblando el juicio final. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero generalmente cuando las flores están en el día, se mueven, no sé, miren mi mano como así hacia el sol. ¿Sí o no? Pero cuando llega la noche, algunas se cierran y otras se mueven como hacia abajo. No sé si la han observado. Y después dice, el mar se está durmiendo detrás de un árbol con su calma habitual. Como cuando uno mira al horizonte, ¿cierto? Tal vez detrás de un árbol y de a poco deja de estar. Entonces, lo que les estoy tratando de transmitir a partir de mirar este ejemplo es que a veces yo puede que no entienda muy bien las figuras, las imágenes que me transmitan, pero sí tengo que tratar de establecer ese nexo en cuanto a la imagen que me llega a la cabeza, porque ahí puedo llegar a determinar a lo mejor el tema que hay de fondo y el tema en un texto poético corresponde a lo que se conoce técnicamente como motivo lírico. Entonces ahí hay algo que yo quiero aclarar, ¿ya? Cuando ustedes le pregunten en un texto poético por el motivo lírico, no le están preguntando por la razón por la cual
el escritor o el poeta generó ese texto, sino que le están preguntando por el tema que trata en ese texto. Y el tema lo voy a encontrar generalmente en un texto poético más implícitamente que explícitamente. Tengo que llegar a esa relación de las imágenes. ¿Ya? A ver, alguien ahí me habló. Ya, la 1 y la 2 me dice, ya, le explico, pues dice, el miedo cambia la forma de las flores. ¿Ya? Que esperando, que esperan temblando el juicio final. Yo no dije que sean iguales las dos. Ahí la persona me dice, lo que dije es que el verso 1 y el verso 2 están relacionados porque hablan, porque mira, el verso dice que esperan, cuando dice que esperan están hablando de las flores, están conectados. ¿Me explico? Entonces, cuando dice el miedo, obviamente que el miedo, como decíamos delante, no cambia la forma de las flores. Entonces yo tengo que pensar que está tratando de transmitir qué es lo real ahí. El cambio de las flores. Lo que no es real es que el miedo cambie las flores. Pero sí me está tratando de transmitir, en este caso el poeta, un movimiento de algo que es real, que en este caso es la flor y que se produce por algo. Después dice que esperan temblando. Entonces yo me imagino las flores a lo mejor con el viento moviéndose. ¿Ya? ¿Me explico? El juicio final. Y la idea del juicio final es la idea del cierre de todo. Por eso yo les decía, el cierre de todo, el juicio final, y ahí está conocimiento previo. El juicio final se supone que es el momento en que ya la humanidad va a acabar y que en este caso Dios, si ustedes creen en Dios o no creen en Dios, da lo mismo, pero lo que dice la religión, Dios va a decir, tú te vas para arriba y tú te vas para abajo y no hay nada más. Entonces, en la última instancia, tanto terrenal, espiritual, como usted la quiera llamar. Entonces, yo por eso conecto las dos cosas. Entonces, es el momento en el cual la flor, ¿cierto? Y yo al tiro imagino una imagen, ¿cierto? Está temblando, se está acabando seguramente, ¿ya? Y por eso ese miedo de llegar al último instante hace que esa flor, no sé, cambie de forma, se mueva, se proteja. No se preocupe ahí la persona que me está justificando por interno, no hay problema, no hay problema. Entonces, ahí está, no sé si se logra entender lo que estaba tratando de transmitir. ¿Ya? Ahí es la persona que me preguntaba por qué no estaba la unión entre el verso 1 y el verso 2. ¿Ya? Fíjense que aquí habla de las flores y aquí cuando dice que esperan, ese esperan está haciendo una correlación con las flores. Esa es la clave. Entonces por eso que van los dos juntos y los dos versos generan una figura. En cambio, en el otro habla de las estrellas solamente, que en este caso es el sustantivo, ¿cierto? Común, y que es el núcleo de esa oración. Y en el otro es el mar, que es el sustantivo, y cuando dice con su calma, ese su, que es un pronombre, ¿cierto? Posesivo, está hablando del mar. Con referencia, que también lo vimos hace tiempo atrás. Entonces, aquí también se aplican los elementos del texto general de comprensión lectora que los vimos creo que en la primera o la segunda clase. Ya, voy a deshacer ahí todo mi rayado porque me quedan poquititas diapositivas para ir terminando ya. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo resuelvo las preguntas o de interpretar una expresión en el texto en este caso? ¿Ya? La habilidad subyacente, que yo ya lo dije al principio, es la de transformar. Esto es, la pregunta implica cambiar la forma y mantener el sentido de la expresión. Esa es la clave. O sea, decir con otras palabras, lenguaje literal o lenguaje figurado, lo mismo o viceversa. Y por lo tanto ese proceso cognitivo no es algo fácil. Yo no estoy diciendo, de hecho he dicho toda esta sesión, de que el trabajar con estos dos tipos de lenguaje a la par para intentar establecer el sentido es algo complejo. Y de hecho es tan complejo que no me acuerdo si les conté a ustedes antes que hace como 7 u 8 años atrás se había eliminado el lenguaje poético de la prueba PSU que se daba antes, pero
cuando apareció antes de la PDT, el último año de la PDT, hace 2 años atrás, se volvió a reconsiderar, después de como 5 o 6 años que se había sacado. ¿Por qué? Porque el argumento fue demasiado elitista, que era que el lenguaje poético era tan difícil, era tan limitado a ciertas personas que podían entenderlo, que el colocarlo en una prueba como la PDT en vez de ayudar a los cabros, las perjudicaba. Y sí era verdad, los perjudicaba. Pero el problema es que el argumento de fondo era decir, ¿sabe qué? Estos como no entienden, mejor no lo coloquemos esto. Era mirar a toda la gente como que no podía. Y eso era súper discriminador. Por suerte se cambió. Yo no sé si en el fondo va a ayudar o no va a ayudar, porque a lo mejor va a seguir siendo igual de difícil que antes, pero sí, eh, yo no puedo de entrada pensar que alguien no puede simplemente porque es difícil. Eso sí que es lo peor que uno, por ejemplo, como docente, en este caso el ministerio, como el regente de los docentes, eh, no puede hacer. O sea, yo no me puedo parar frente a un estudiante y pensar que no puede, porque si yo hago eso, mejor me voy para casa. No tiene sentido el que yo haga una clase. Siempre tengo que pensar que todos los que tengo adelante pueden aprender, lo pueden hacer bien e incluso me pueden superar. O sea, por lo menos eso es lo que yo creo. Avanzo. Además, algunas expresiones suelen utilizarse con la habilidad. Entonces, ¿cómo me voy a encontrar este tipo de preguntas con a qué alude la expresión tanto? Esa palabrita siempre aparece, ¿ya? Tiene el sentido de, por ejemplo, no sé, la palabra X tiene el sentido de dentro del texto, la expresión X, ¿qué quiso decir? Eso va a aparecer generalmente. ¿Y a qué expresión se refiere, por ejemplo, o a qué se refiere la expresión X? Son fórmulas que yo siempre les coloco aquí que son sacadas de preguntas tipo PAES. ¿Ya? No hay nada que no esté sacado de tipos de preguntas PAES. ¿Qué quiere decir qué? ¿Ya? Se traduce cómo. ¿Ya? O por último, ¿para qué ocupó esta palabra o esta expresión el autor en vez de otra? En el fondo siempre te va a preguntar por el sentido profundo de una palabra o una expresión. Y ahí está la habilidad de transformar implicada subrepticiamente o de fondo. Ejemplo, bueno, ¿cuál opción traduce mejor la frase está en antecedentes? Utilizada en el 9º párrafo. Eso lo saqué directamente de un texto de Emre. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, ¿cierto? Dice, eh, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. En el segmento anterior, ¿para qué se utiliza la información que está entre paréntesis? ¿Ven? Entonces te están obligando a interpretar. ¿A qué? A partir del párrafo sexto, del sexto párrafo, ¿a qué se refiere la expresión? Y ahí está. Que comer no sea un trámite. Y tiene que ver con los dichos. ¿Ya? Eso fue sacado del modelo de Emre. Entonces, para ir cerrando hoy día, son 7 para las 8, ¿ya? Y alcanzar a ver, como les dije, los ejercicios. El sentido literal siempre va a estar pensado, y lo voy a anotar aquí de nuevo, a lo concreto, como dijeron ustedes, pero más que lo concreto, que una palabra que a mí me parece que está bien utilizada, pero que no es completa, está pensado en que ojalá lo que se diga no tenga que tener una segunda vuelta para el que lo está leyendo respecto de lo que significa. O sea, que a la primera vez que se lea se entienda, o que venga la imagen directamente a la cabeza de la persona de lo que se está nombrando, para que sea más fácil. Si yo digo un lápiz, que el que está leyendo se imagine un lápiz, independiente que el lápiz sea redondo, largo, chico, gordo, largo, pero que tiene las características de un lápiz que escribe. ¿Ah? Ahora, si yo digo que, por ejemplo, tengo entre mis dedos la fuente de mis pensamientos, ahí ya se vuelve literal. O sea, ya no es literal, perdón, sino que es figurado, porque ahí yo tengo que pensar, ¿cierto? Que, a ver, ¿qué tendrá entre los dedos que sea fuente de mis pensamientos?
O sea, que ahí están los pensamientos o que desde ahí los transmito. Pucha, ¿qué puedo hacer? Y pienso, y si estoy hablando de que estoy, no sé, redactando algo, pensaré al tiro en un lápiz. Porque lo previo me hace pensar en un lápiz, me hace hacer la asociación. ¿Ya? ¿Cuál es el problema entonces del lenguaje figurado? El lenguaje figurado, vuelvo a decir, necesita del contexto, necesita de lo previo, necesita de que yo sea capaz de mirar las pistas en las palabras que hay alrededor de la expresión por la cual me están preguntando, pero además necesita, en algunos casos, que yo tenga conocimiento previo de lo que se está diciendo. Si yo no los tengo, me va a costar más. No significa que no lo pueda hacer con el solo texto. Sí lo voy a poder hacer, pero va a ser más dificultoso. Yo no le voy a mentir, así es. ¿Ya? Esa es la clave. Voy a deshacer ahí lo que escribí. Y me voy a ir a, entonces, revisar un par de ejercicios de Emre. Fíjense en este texto. Dice, su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Miren, voy a detenerme ahí, porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo leo la primera parte, su interés llegó a la máxima tensión, no dice nada. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno piensa, ya. 2 hombres, 2 enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola. ¿Será una cabriola, una figura, algo, cierto? De aquellas que imitaba a su hermano mayor. Se estaba copiando al hermano mayor. Y después dice, un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande, ahí recién me entero de que ¿qué se estaba hablando? De 4 payasos. ¿Me van dando cuenta, no? Ahí se me viene la imagen a la cabeza del payaso. Eso es lenguaje literal. Y con eso conecto todo lo anterior. Dice, el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Entonces seguramente a uno se le va a venir a la cabeza haber estado en un circo y que hacen esa típica imagen donde uno se agacha, ¿cierto? El otro se coloca entre las piernas y le pega en el trasero como un saludo, por ejemplo. Después dice, casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Entonces ya me ubiqué. Me imaginé el circo, me imaginé los payasos, me imaginé al público. Todo literal. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. No se imagina. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista. Alejo. Y uno al tiro se imagina, la pista está ahí y hay una baranda. No en todos los circos hay una baranda, pero a uno le van dando las imágenes, se van dando cuenta con las descripciones. Y después dice, ¿ya? Y Carlos lo vio junto a él. Apareció un personaje que no estaba antes. Quiebra la situación. Tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Pregunta, la boca cansada del hombre. ¿La boca se cansa? No, pero puedo hacer como objetos como para decir como que está cansado. Pero por sí misma no. 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 La boca muestra el cansancio nuestro, pero en sí misma no está cansada. ¿Me explico? Entonces yo ahí que leía más de la mitad del texto, radar, leo esa expresión que digo, aquí hay algo que no es literal, está queriendo decir otra cosa. Y después dice, bajo la risa pintada
¿La risa se pinta? Sí, po. En este caso seguramente tenía la figura y uno al tiro se acuerda que los payasos se pintan la boca y que se hacen como si estuvieran riendo. Y le sonrió de modo imperceptible. O sea, fue apenas una mueca con sus labios verdaderos. Con sus labios verdaderos. ¿Cuáles son los labios verdaderos entonces en este caso? Los que están pintados. O sea, no la que están pintados, sino que la boca Mm, cansada. eh, Esa. Exacto, son no los que están pintados, po, los que están debajo. Te está diciendo que en el fondo lo que estaba pintado, como la máscara que se hace el payaso, dejó, ¿cierto?, de ser lo principal y se observó por parte del niño el detalle ese de que se sonrió muy levemente. Y miren, aquí hay un punto, cambia de idea y aparece un conector pero. ¿Qué tipo de conector era el pero? ¿Se acuerdan? Si yo digo, me levanté temprano, igual llegué tarde, ¿qué tipo de relación semántica estoy realizando? ¿No se acuerdan? Bueno, el pero es un conector adversativo, que significa que lo que está antes del pero está en contra de la idea que viene de establecer una contradicción. Entonces, mientras él estaba haciendo ese gesto, dice, pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás. O sea, mientras él estaba haciendo, miró al niño, los otros terminaron. Entonces, de ahí se fue. Él se unió a los demás en los porrazos, siguió haciendo el divertimento y saltó finales y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Le agrega al final como, da lo mismo, de hecho aparece la madre de Carlos aquí nombrada, pero no tiene ninguna incidencia. ¿Ven? Entonces, es un texto, ¿cierto? Que yo podría considerar inmediatamente como un texto narrativo, seguramente es un texto literario, ¿ya? Por lo que está nombrando, hay que hablar de los payasos, o a lo mejor podría ser una crónica, un texto periodístico, ¿ya? Pero es más alejado de eso. Pero sí que noté al tiro, y lo que ustedes deben haber notado junto conmigo, que dentro de la mayoría del texto literal, como vimos en el ejemplo del ferrocarril, hay una expresión en algún momento, en este caso, que quiebra el sentido completo del texto y que es figurativa, y que yo tengo que hacer la asociación con los elementos anteriores y posteriores para poder tratar de interpretar qué es lo que se quiere decir. Borro bloqueado y ahora vamos a la pregunta. Dice, en el cuarto párrafo que leímos recién, la expresión pobre diablo alude a un hombre que. ¿Subrayamos la expresión pobre diablo? Aquí está. No la subrayamos. Había otra expresión entonces también figurativa, aparte del de la boca cansada. El pobre diablo. Ya. ¿Por qué pobre diablo? ¿Por qué es desafortunado? Ya. Dice, por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible con sus labios verdaderos, ¿cierto? Porque estaba con la boca cansada. ¿Qué está queriendo decir entonces? Ahí están las dos expresiones figurativas. Antes de ir a la alternativa. Conocimientos previos. ¿Cuál es el objetivo de un payaso?
¿Hacer reír? Hacer reír. Ya, hacer reír. Por lo tanto, se supone que un payaso generalmente está alegre, ¿cierto? Ujú. Pero sin embargo, aquí cuando miró al niño, le mostró a partir de su boca cansada que parece que, ¿cierto? No estaba tan alegre. O sea que estaba mostrando algo, pero en el fondo no estaba siendo lo que él estaba sintiendo por dentro. Hay una contradicción, ¿sí o no? Por eso le llama pobre diablo. Ya, vamos a la pregunta, que no los dejé. Entonces, en el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Está Esa. aburrido está repetido de repetir su rutina diariamente. Causa temor en un pequeño niño que lo admira. Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. Demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Está claro, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta Ah, correcta? la A. Ya. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Solamente centrándonos en esas dos expresiones figurativas y haciendo la relación. De hecho, usted ahí, Aldo, que está ahí al otro lado de la pantalla, antes de seguir leyendo, usted dijo esa. ¿Sí o Sí, no? pues o sea, era la más obvia. Ya, pues, entonces, eso tiene que ver con que si uno hace un buen análisis y hace la relación correcta, puede llegar a la respuesta y se hace más rápido. No pierde tiempo en estar revisando el resto. Bueno, efectivamente la respuesta es la A. ¿Alguien más que pensó que era la A? No les di tiempo de contestar. Vamos a este ejercicio a ver si me participan los demás y terminamos porque ya son las 8:07. ¿Ya? Y hoy día prometí, ¿cierto? Tratar de no alargarme tanto. Dice, de Cándido, y aparece ahí entre paréntesis, interior y patio. Unas manos arrugadas instalan un disco en un gramófono antiguo. Vayan imaginándose. Georgina dice, mírate joven en la glorieta. Cándido responde, un pollo. Georgina, me siento como si estuviera haciendo una travesura. Gina debe estarme buscando por toda la fiesta. Y ya verán mañana lo que cuenta esa chismosa. Brindan para celebrar el encuentro y se toman las copas de licor. ¿Ya? Este texto ya lo hemos revisado en otras ocasiones si ustedes tienen buena memoria, pero ahora lo estoy revisando desde el punto de vista del lenguaje figurativo y literal. Entonces la pregunta dice, mírate joven en la glorieta, es un pollo. La expresión subrayada tiene el sentido de A, un muchacho incapaz de tomar decisiones, B, un hombre sin carácter, C, un joven inconsciente, D, un hombre sin muchos talentos, o E, un muchacho sin experiencia. Aquí hay que tener conocimiento previo y hacer la asociación de acuerdo al texto. La D, profe, la D puede ser. La D, ya, ¿por qué sería la D? A ver, pregunto de nuevo para situarlos. En nuestra cultura popular, ¿a quién se le dice que es un pollo? Alguien que no sabe hacer nada, le cuesta hacer las cosas. Ya, podría ser. ¿Hay alguien que tiene alguna otra idea de eso? Yo pienso que es la E, profe. Ya, ¿por qué? Porque se puede relacionar, aparte de por el lenguaje que manejamos nosotros, se puede relacionar un pollo como un recién nacido, por así decirlo, y se relaciona con alguien sin experiencia. Claro. De hecho, ¿han escuchado que de repente dicen, pucha que soy pollo? Sí, pues. ¿Ya? ¿Qué será eso? Es como, mira, ese es un pollito. Como que lo ven ahí tan indefenso, ¿cierto?
chiquitito, indefenso. De hecho, generalmente a las personas pequeñas se le dicen pollo, un pollito. Ya, volvamos al texto. Mira, fíjate, en lo anterior y en lo posterior, la sede me dice alguien por interno. Fíjense, ahí voy a subrayar. Mírate, joven, en la glorieta. O sea, si está hablando y él dice, ah, un pollo. O sea, está diciendo cuando yo era un pollo. ¿Se entiende, no? O sea, cuando yo era joven era un pollo. Volvamos a la pregunta y le doy la respuesta. Entonces, ¿un muchacho incapaz de tomar decisiones? No, no se habla de las decisiones ahí. ¿Un hombre sin carácter? No sabemos, no dice nada del carácter, no hay pistas dentro del texto. Un joven inconsciente, ser inconsciente significa que no está consciente de las cosas, a lo mejor es exacerbado, no aparece nada. Un hombre sin muchos talentos. Podría ser como dijo ahí el compañero, pero aquí hay una clave. Fíjense, dice un hombre, no un joven. En cambio, la E dice un muchacho. Y un muchacho es sinónimo de joven. Un joven. Entonces ahí está la clave. Ahí para mi amigo que cayó, ¿ya? La respuesta correcta es la letra E. ¿Ya? No es la D. Y la D era el cazabobos. Yo creo que aquí alguno cayó, como cayó nuestro compañero, porque lamentablemente sí, a veces uno piensa en alguien que no es muy bueno para algunas cosas, que es medio pollo, ¿cierto? Pero uno dice, es medio pollo. Aquí la clave era determinar lo que el texto decía, joven, adelante, para conectarlo con la palabra muchacho que aparecía ahí, no hombre. Esa pequeña diferenciación hacía el responder la respuesta de buena manera o no y hacer la interpretación correcta de acuerdo al lenguaje figurativo. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir ahí la pantalla. Son exactamente las 8:12. Hoy terminé un par de minutitos antes, como les prometí. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Trate de ser como lo más detallado posible dentro de lo que es este contenido que yo sé que generalmente en el colegio el estudiante le saca, ¿cierto? Un poco la vuelta, como se dice Profe, yo figurativamente. quiero hacer una pregunta. Dígame, Joaquín. ¿El texto en sí de qué se trataba? El texto que lo hemos revisado en otra ocasión, se trata de un matrimonio de abuelitos que están en una fiesta y, y se alejan de los que están ahí los invitados y se van a una pieza y se ponen a escuchar música, y al escuchar esa música se acuerdan de cuando ellos eran jóvenes y se conocieron. Por lo menos esa parte es la que aparece en el relato que hemos revisado también en otras sesiones acá y que en el modelo de Henry se muestra. Eso es de hecho de una película que se llama Juan Tanamera. Eso es. Ya, chiquillos, no les quito más tiempo. Espero que haya sido una clase provechosa y que ya que estamos llegando a la mitad de agosto, ¿cierto? Les esté yendo bien en el colegio, que a la última recta. Así que ánimo, chiquillos, que les vaya muy bien, que tengan muy buena semana. ¿Ya? Nos estamos viendo de aquí a la próxima semana. Nos vemos. Un gusto como Igual, siempre. profe, No, profe, que bendiciones esté para bien. usted. Chao, profe, nos Ya, vemos. Que esté chao, bien. igualmente que esté muy bien. Cuídense.